Arnaud caminaba a lo largo y ancho de la habitación, y la señora estaba sentada en la sillita junto al fuego, extremadamente pálida, la vista fija. Frederick hizo un movimiento para retirarse. Arnaud lo tomó la mano, feliz por el auxilio que le llegaba. Pero temo, dijo Frederick. Quédese, pues, susurró Arnaud en su oído. La señora repuso: es necesario que nos disculpe, señor Moreau. Son cosas que ocurren a veces en los matrimonios. Se las introduce en ellos, dijo audazmente Arnaud. Todas las mujeres son testarudas. Esta, por ejemplo, no es mala. No, al contrario. Y bien, se divierte desde hace una hora en molestarme con una serie de historias. Son verdades, replicó la señora Arnaud impaciente, porque al fin lo has comprado. Yo, sí, tú mismo, en lo de Persan. El chal de cachemira, pensó Frederick. Se sentía culpable y tenía miedo. Ella agregó enseguida: fue el mes pasado, un sábado, el 14. Ah, ese día precisamente estaba en Grel, así que, ya ves, de ningún modo. El 14 cenamos en casa de los Bertin. El 14, dijo Arnaud, levantando los ojos como para buscar una fecha, y el dependiente que te lo vendió es un rubio. Como si pudiera acordarme del empleado. Sin embargo, le dictaste la dirección: 18 calle del Laval. ¿Cómo lo sabes?, dijo Arnaud estupefacto. Ella se encogió de hombros. Ah, es muy sencillo. Fui para hacer arreglar mi chal de cachemira, y un jefe de departamento me dijo que acababa de despachar otro semejante para la casa de la señora Arnaud. ¿Es culpa mía si hay en la misma calle una señora Arnaud? Sí, pero no de Jacques Arnaud, replicó ella. Entonces él se puso a divagar haciendo mil protestas sobre su inocencia, en una equivocación, una coincidencia, una cosa inexplicable, como suele ocurrir. No había que condenar a las personas por simples sospechas, indicios vagos, y citó por ejemplo del infortunado Lescaut. En fin, afirmó, que te equivocas. ¿Quieres que te dé mi palabra de honor? No vale la pena. ¿Por qué? Ella lo miró de frente, sin decir nada, y luego se estiró la mano, tomó el cofre de plata de la chimenea y le tendió una factura desdoblada. Arnaud enrojeció hasta las orejas, y sus rasgos descompuestos se hincharon. ¿Y bien? Pero, respondió él lentamente, ¿qué prueba esto? Ah, dijo ella con una entonación de voz singular, donde había dolor e ironía. Ah. Arnaud tenía la cuenta en sus manos y la daba vueltas, no separando los ojos de ella, como si hubiese podido descubrir allí la solución de un gran problema. Ah, sí, sí, ya me acuerdo, dijo al fin. Es un encargo. Usted debe saberlo, Frederick. Frederick se callaba. Un encargo que me hizo el viejo Audrey. ¿Y para quién? Para su amante. Para la suya, exclamó la señora Arnaud, levantándose erguida. Yo te juro, no vuelva a comenzar. Lo sé todo. Ah, muy bien. Así que me espían. Ella respondió fríamente. ¿Esto tal vez hiciera su delicadeza? Cuando se llega a la cólera, respondió Arnaud buscando su sombrero, no hay medio de razonar. Luego, con un gran suspiro: no se case, mi pobre amigo. No, créame. Y huyó, sintiendo necesidad de tomar un poco de aire. Entonces se hizo un gran silencio y todo pareció más inmóvil en la habitación. Un círculo luminoso encima de la lámpara blanqueaba el techo, mientras que en los rincones la sombra se extendía como velos negros superpuestos. Se oía el tic-tac del reloj junto a las repitaciones del fuego. La señora Arnaud acababa de sentarse en el otro ángulo de la chimenea, en el sillón, mordía sus labios que temblaban, sus manos se levantaron y se le escapó un sollozo. Lloraba. Él tomó asiento en la sillita y con voz acariciadora, como se habla un enfermo: ¿cree usted que comparto? Ella no respondió nada, pero continuando en voz alta sus reflexiones: lo dejo en completa libertad, no tenía necesidad de mentir. Es cierto, dijo Frederick, sin duda era la consecuencia de sus hábitos. No lo había pensado, y pudiera ser que en cosas más serias. ¿Qué le parece a usted más serio que esto? Oh, nada. Frederick se inclinó con sonrisa de obediencia. Arnaud al menos poseía ciertas cualidades. Amaba a sus hijos. Ah, y hace todo por arruinarlos. Esto, eso provenía de su carácter demasiado tranquilo, porque al fin era un buen muchacho. Ella exclamó: ¿pero qué quiere decir un buen muchacho? Frederick lo defendía así, de modo más vago que podía encontrar, y a pesar de compadecerlo, se alegraba, se regocijaba en el fondo de su alma. Por vergüenza o por necesidad de afecto, ella se refugiaría en él. Su esperanza desmesuradamente aumentada reforzaba su amor.
Nunca le había parecido tan cautivadora, tan profundamente bella. De tanto en tanto un suspiro levantaba su pecho, sus ojos fijos parecían dilatados por una visión interior, y su boca permanecía entreabierta como para entregar su alma. Algunas veces oprimía fuertemente su pañuelo. Él hubiera deseado ser ese pedacito de batista totalmente impregnado en lágrimas. A pesar suyo, miraba la cama, en el fondo de la alcoba, imaginando su cabeza sobre la almohada, y veía esto tan bien que se esforzaba por no tomarla en sus brazos. Ella cerró los párpados, cansada, inerte. Entonces él se aproximó más, inclinando sobre ella, examinando con avidez su rostro. Un ruido de pasos se oyó en el corredor. Era el otro. Oyeron cerrar la puerta de su dormitorio. Frederick preguntó con un gesto a la señora Arnaud si debía irse. Ella respondió sí, del mismo modo, y este mudo intercambio de sus pensamientos era como un consentimiento, un comienzo de adulterio. Arnaud, listo para acostarse, se sacaba el sobretodo. Y bien, ¿cómo está ella? Oh, mejor, dijo Frederick. Esto pasará. Pero Arnaud estaba esperando. Usted no la conoce. Ahora está nerviosa. ¡Qué empleado imbécil! Esto pasa por ser demasiado bueno. Si no le hubiera regalado ese maldito chal a Rosanet. Usted no se lamente. Ella le está tan agradecida. ¿Usted cree? Frederick no lo dudaba. La prueba de ello era que acababa de despedir al viejo Audrey. ¡Oh, pobre querida! Y en el exceso de su emoción Arnaud quería correr a su casa. No vale la pena. Vengo de allí. Ella está enferma. Con más razón. Se volvió a poner el levitón y ya había tomado su palmatoria. Frederick se maldijo por su estupidez y lo convenció de que debía por prudencia quedarse esa noche junto a su mujer. No podía abandonarla. Estaría muy mal. Francamente sería una equivocación. No hay apuro para ir allá. Puede ir mañana. Vamos, vamos. Haga esto por mí. Arnaud volvió a dejar la palmatoria y le dijo mientras lo abrazaba: Usted sí que es bueno. Entonces comenzó para Fredericks una insistencia miserable. Fue el parásito de la casa. Si alguien estaba enfermo, iba 3 veces por día a saber las novedades. Corría lo del afinador de piano, inventaba 1000 prevenciones y soportaba con aire alegre los malhumores de la señora Marthe y las caricias del joven Eugène, que le pasaba siempre las manos sucias por la cara. Asistía a las cenas donde el señor y la señora, uno frente al otro, no cambiaban palabra, y bien Arnaud molestaba a su mujer con observaciones ridículas. Terminada la comida, jugaba en el dormitorio con su hijo, se escondía detrás de los muebles o lo llevaba sobre la espalda, caminando en 4 patas como el bearnés. Al fin se iba, y entonces ella abordaba el eterno tema de la queja. Arnaud. No era su inconducta lo que le indignaba, pero parecía sufrir en su orgullo y dejaba ver su repugnancia por ese hombre sin delicadeza, sin dignidad, sin honor. O más bien es loco, decía ella. Frederick provocaba directamente sus confidencias. Pronto conoció toda su vida. Sus padres eran pequeños burgueses de Chartres. Un día Arnaud, dibujando a la orilla del río, se creía pintor en aquel tiempo. La había visto cuando salía de la iglesia y la había pedido en matrimonio. A causa de su fortuna no habían vacilado. Además, él la amaba perdidamente. Añadió: Dios mío, me ama todavía, a su manera. Los primeros meses habían viajado por Italia. Arnaud, a pesar de su entusiasmo ante los paisajes y las obras maestras, no había hecho más que quejarse de los vinos y organizaba excursiones con los ingleses para distraerse. Algunos cuadros revendidos a buen precio lo habían empujado al comercio de las artes. Luego se había entusiasmado con la fábrica de loza. Otras especulaciones lo tentaban en la actualidad y, vulgarizándose día a día, tomaba hábitos groseros y dispendiosos. Ella le reprochaba menos por los vicios que por sus acciones. Ningún cambio podía ocurrir y su vida era irreparable. Frederick afirmaba que también su vida era un fracaso. Todavía era joven, sin embargo. ¿Por qué desesperar? Y ella le daba buenos consejos. Trabaje, cásese. Él respondía con sonrisas amargas, pues en lugar de explicar el verdadero motivo de su pena, simulaba otra, sublime. Se hacía un tanto el Antonin, el maldito. Lenguaje, por otra parte, que no desnaturalizaba completamente su pensamiento. La acción para ciertos hombres es más difícil cuanto más fuerte es el deseo. La falta de confianza en sí mismos los cohíbe, el temor de no agradar los horroriza. Además, los afectos profundos se parecen a las mujeres honestas. Tienen miedo de ser descubiertas y se pasan la vida con los ojos bajos.
Aunque conocía a la señora Arnaud mejor, tal vez por eso mismo, se sentía más cobarde que antes. Todas las mañanas se prometía ser audaz, un invencible pudor se lo impedía y no podía guiarse por ningún ejemplo, puesto que ella difería de las otras, por la fuerza de sus sueños la había puesto fuera de los límites humanos. A su lado se sentía menos importante en la tierra que las hilachas de seda que se escapaban de sus tijeras. Después pensaba en cosas monstruosas, absurdas, tales como sorpresas, la noche, con narcóticos y falsas llaves. Todo le parecía más fácil que enfrentarse con su desdén. Además, los chicos, las dos criadas, la disposición de las habitaciones eran obstáculos insalvables. Luego resolvió poseerla él solo e irse a vivir juntos muy lejos, en plena soledad. No llegaba a encontrar un lago lo bastante azul, el borde de una playa lo bastante suave. No sabía si sería en España, en Suiza o en Oriente, y eligiendo precisamente los días en que ella parecía más irritada, le decía que era preciso salir de allí, imaginar un medio, y que no veía otro que el de una separación. Pero, por amor a sus hijos, nunca llegaría a tales extremos. Tanta virtud aumentó su respeto. Pasaban las tardes recordando la visita de la víspera, deseando la de la noche. Cuando no cenaba con ellos, hacia las 9 se apostaba en la esquina y en cuanto Arnaud salía, Frederick subía rápidamente los 2 pisos y preguntaba a la sirvienta con aire ingenuo: ¿Está el señor? Luego se hacía el hombre sorprendido de no encontrarlo. Arnaud a menudo regresaba de improviso, entonces había que seguirlo a un cafetín de la calle Saint-Anne que frecuentaba ahora Reichenbach. El ciudadano comenzaba articulando algún agravio contra la corona, después charlaban, dirigiéndose insultos amigables. El fabricante tenía a Reichenbach por un pensador de alto vuelo, y apenado al ver tantas condiciones perdidas se burlaba de su pereza. El ciudadano juzgaba a Arnaud lleno de corazón y de imaginación, pero decididamente demasiado inmoral. También lo trataba sin la menor indulgencia, y hasta rechazaba las cenas en su casa porque la etiqueta lo fastidiaba. A veces, en el momento de las despedidas, Arnaud sentía un apetito devorador. Necesitaba comer una tortilla o papas hervidas, y como esos comestibles no se encontraban en el establecimiento, los enviaba a buscar. Esperaban. Reichenbach no se iba y terminaba gruñendo por aceptar algo. Sin embargo, estaba triste, pues durante horas se quedaba frente a su vaso semivacío. La providencia no gobernaba las cosas según sus ideas, se estaba poniendo hipocondríaco, no quería ni siquiera leer los diarios y prefería rugidos al solo nombre de Inglaterra. Una vez exclamó a propósito de un mozo que le servía mal: ¿acaso no tenemos bastante con las afrentas del extranjero? Fuera de esas crisis se mantenía taciturno, meditando un golpe infalible para hacer estallar todo el tinglado. Mientras se hallaba perdido en sus reflexiones, Arnaud, con una voz monótona y una mirada un poco ebria, contaba increíbles anécdotas desde donde él siempre brillaba gracias a su aplomo, y Frederick tenía con él, sin duda, semejanzas profundas. Sentía una cierta atracción por su persona, se reprochaba esta debilidad, encontrando que hubiera debido odiarlo. Por el contrario, Arnaud se lamentaba con él del humor de su mujer, su testarudez, sus prevenciones injustas. Ella no era así antes. En su lugar, decía Frederick, yo le daría una pensión y viviría solo. Arnaud no respondía nada. Un rato después iniciaba su elogio. Ella era buena, devota, inteligente, virtuosa, y pasando de sus cualidades corporales prodigaba las revelaciones con el mismo descuido de las personas que exhiben sus tesoros en las posadas. Una catástrofe sacudió su equilibrio. Había entrado como miembro del Consejo de Supervisión en una compañía de Kaolin, pero, fiándose de todo lo que le decían, había firmado informes inexactos y aprobado sin verificación los inventarios anuales fraudulentos que había confeccionado el gerente. Luego la compañía había quebrado y Arnaud, responsable civil, acababa de ser condenado con los otros a garantizar los daños y perjuicios. Estos ascendían a una suma de alrededor de 30.000 francos, más los gastos del juicio. Frederick se enteró por un periódico y se precipitó a la calle de Paradis. Lo recibieron en la habitación de la señora. Era la hora del desayuno. Tazones de café con leche llenaban un velador junto al fuego. Las zapatillas estaban en el suelo, los vestidos sobre los sillones. Arnaud, en calzoncillos y camiseta, tenía los ojos rojos y la cabellera desordenada. El pequeño Eugène lloraba a causa de sus paperas, mientras mordisqueaba una tostada. Su hermana comía tranquilamente. La señora Arnaud, un poco más pálida que de costumbre, los servía a todos. Y bien, dijo Arnaud lanzando un gran suspiro, ya lo sabe. Y como Frederick hiciera un gesto de compasión, aquí estoy, víctima de mi confianza.
Luego se cayó, y su abatimiento era tan grande que rechazó el desayuno. La señora Arnaud alzó los ojos con un encogimiento de hombros. Él se pasó las manos por la frente. Después de todo, no soy culpable, no tengo nada que reprocharme, es una desgracia, ya saldremos de ella, a fe mía, tanto peor. Y comenzó un bizcocho obedeciendo por otra parte a los pedidos de su mujer.